Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi nueva sección Hablando con los expertos. Hoy les traigo un invitado súper especial. Tuve la oportunidad de ver clase con él en el segundo semestre de mi carrera profesional. Es un excelente docente, emprendedor, profesional, conferencista y lo admiro muchísimo. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad muy importante al momento de transmitir sus conocimientos, tiene una forma de ser increíble y lo más importante siempre está al servicio de los demás. Así que quiero darle la bienvenida a Jaime Iván Silva. Jaime, bienvenido, ¿cómo estás? Adriana, es un placer y de verdad para mí es un motivo de gran alegría poder asistir a esta invitación que me haces. Te felicito por este trabajo que vienes desarrollando. Muchas gracias, Jaime. Gracias por aceptar la invitación y hacer parte de esta grandiosa comunidad. Con todo gusto y bueno, un saludo también a toda tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a abordar un tema fundamental para esta maravillosa comunidad y en general para la sociedad. ¿Cuáles son los retos y desafíos de los profesionales desde la academia y cómo aprender a adaptarse a los nuevos cambios? Entonces, Jaime, cuéntanos cuál es la importancia de abordar este tema en la época actual. Bien, bueno, pues muy importante este espacio que abres porque verdaderamente que hoy en día requerimos reflexionar muchísimo sobre nuestra manera de proceder en cualquier ámbito. Quiero contarle a todos los que nos están viendo, pues que como psicólogo tuve la oportunidad de ejercer la docencia universitaria durante prácticamente 20 años. Entonces, en estos 20 años, yo diría es toda una vida, eh, pues logré adquirir mucha información, tener muchas experiencias, conocer gente maravillosa, pero sobre todo entender que la academia es base para poder desarrollar pues todas las habilidades que hoy en día el mundo requiere de las personas en cualquiera de sus ámbitos de actuación. Ahora bien, frente a tu pregunta, y pues obviamente con base en mi experiencia, la cercanía que tuve durante tantos años con la academia, pues sí reconozco que existen muchísimos desafíos. O sea, son tantos que tal vez quedaríamos abrumados, ¿sí? Porque prácticamente que nos corresponde hoy día repensar absolutamente toda la dinámica, toda la práctica inmersa dentro de ese mundo interesante y al cual todas las personas llegan con una ilusión de progreso, de transformación, de evolución, de desarrollo. Pero te decía, hay tantos desafíos que prácticamente es como resetear muchas de las prácticas que en la academia se desarrollan. ¿Por qué? Porque por lo general, en el mundo académico, ya en cualquiera de los niveles de formación, diríamos casi que desde el preescolar hasta, si quieres, hasta el postdoctorado, ¿sí? Pues siempre estamos trabajando mucho lo que llamaríamos el cerebro intelectual, ¿sí? Y nos enseñan a pensar, a procesar información, a tener memoria, a registrar datos, conceptos, desarrollar nuestra facultad para pensar y eso está muy bien. Sin embargo, la gran deuda, y todos ya hoy en día somos, creo, en parte muy conscientes de ello, la gran deuda en general tiene que ver con la posibilidad de trabajar literalmente con todo el cerebro, ¿sí? Y cuando digo esto, me refiero a la necesidad de que, por ejemplo, tuviésemos experiencias significativas de aprendizaje para desarrollar habilidades asociadas a nuestro cerebro emocional y más allá nuestro cerebro intuitivo, porque seguramente lo conversaremos más adelante en esta charla. Uno de los grandes retos tiene que ver con la creatividad y la capacidad de imaginación que tengamos para innovar y generar nuevos escenarios o inventarnos nuevos
nuevas oportunidades y nuevas posibilidades para desplegar nuestro proyecto de vida personal y colectivo. Entonces, hoy en día, con la mera información, con apenas tú tener una excelente apropiación conceptual, teórica, en un tema particular o en una disciplina o en cualquiera de los ámbitos en donde te hayas formado, realmente lo que va a marcar una pauta, una diferencia o la posibilidad de éxito o fracaso va a ser esa habilidad que tengas para crear, para ser innovador. Porque en la era de la inteligencia artificial, la robótica y demás, pues la única forma de poder superar a los computadores y a los robots, pues va a ser esa, la creatividad, que como ya te decía, pues muchas veces no se maneja. Entonces creo que ahí hay un gran desafío, desde que los docentes, estudiantes, padres, bueno, en general, todos, en cualquiera de los ambientes de aprendizaje donde tenemos oportunidad de movernos, repensemos bien hasta dónde estamos generando las condiciones de oportunidad y condiciones de posibilidad para generar y desarrollar esa facultad creativa con la cual nacemos, pero que a veces pues se va limitando y se va condicionando literalmente hasta que va desapareciendo en su totalidad. Nos volvemos seres que no crean, no inventan, incluso les da miedo proponer cosas nuevas. Entonces, ahí está un punto fundamental para trabajar, ese cerebro intuitivo y el cerebro emocional, sin dejar de trabajar, obviamente, todo lo que ya venimos por desarrollar. Súper interesante, muy, muy interesante la apreciación que nos das con respecto a este tema. De hecho, quiero contarles que hace algunos días en mi canal de YouTube subí un video de la competencia de la creatividad. Fundamental empezar a desarrollarla si aún no se tiene y a potencializarla porque de verdad que lo vamos a necesitar mucho para todo lo que se viene y más, digamos que en todo este tema de transformación y de la era digital. Bueno, Jaime, continuando, cuéntanos por qué se hace necesario adquirir un aprendizaje continuo y permanente para tener una mejor oportunidad a nivel laboral. Bueno, pues precisamente, y tiene que ver con lo anterior, la gente hoy en día está en la primera línea de actuación, es decir, los que están siendo mucho más productivos son personas que viven creando e innovando. En todos los campos del conocimiento, todo el tiempo, tomémonos el café. Qué rico. Gracias. Entonces, te decía, en todos los campos de actuación se va liderando es con la innovación y la creatividad. Entonces, el conocimiento que tú adquieres hoy, en un mes, una semana, un año, 5 años, se va volviendo obsoleto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en una renovación continua de teorías, de conceptos y de información, de conocimiento en últimas. Está en la era del conocimiento, pero un conocimiento que cambia, que se vive nuevamente reinventando, por decirlo de esa forma. Entonces, si yo que adquiero una información, que adquiero un conocimiento, no mantengo, como dice la UNESCO, mi habilidad para aprender a aprender, pues entonces automáticamente me voy quedando atrás. Por eso me gusta una frase y es, si no estás mejorando, ya estás empeorando. No, es imposible quedar igual. Es imposible. Nadie queda igual. Como la mayoría de la gente no está mejorando, sin darse cuenta, la mayoría de la gente está empeorando. Es decir, son más incompetentes hoy que hace un año. Son más pobres hoy que hace 5 años. Y ese es el detrimento en el que están cayendo nuestras sociedades, que tal vez no hay mucha conciencia frente a eso que tú mencionas. ¿Cómo voy desarrollando un estilo de vida? Porque no se trata simplemente de aprender para cualificar mi hoja de vida, no, es aprender para cualificar mi estilo de vida. Entonces, ¿cómo tengo, por ejemplo, una actitud investigativa o investigadora? ¿Cómo tengo una actitud de persona que aprende todo el tiempo? A mí me llama la atención, por ejemplo, una frase de Galileo Galilei que decía, no he encontrado una persona tan ignorante que yo no pueda aprender de ella. Entonces, fíjate, nos muestra
una actitud de ¿qué? De aprendizaje continuo. Entonces, hoy hablamos precisamente de la importancia de que tú te eduques de forma continua, inacabada, siempre, permanente. Es decir, ya esa concepción de que yo estudio tal vez una profesión y logré mi título y ahí pues ya como que, comillas, cumplí la tarea, pues eso está mandado a recoger. Yo le decía muchas veces en la academia a los estudiantes, cuando se gradúan ustedes, yo les decía, uno no sabe si decirles felicitaciones o si decirles mi sentido pésame al momento de entregarles el diploma, ¿sí? No sé si decirte felicitaciones o decirte mi sentido pésame. Y ellos me decían, ¿por qué, Jaime? Y mi respuesta era, porque muchos a partir de su graduación dejaron de estudiar, dejan de leer, dejan de prepararse, se empiezan a deshabituar de esa práctica importante de formación. Entonces, mi invitación a todos es que asuman un estilo de vida de permanente formación, que no descuiden la oportunidad de entender. Hay dos palabras que se parecen mucho, pero realmente son muy distintas en cuanto a su importancia y su significado. La palabra entretenimiento versus la palabra entrenamiento, ¿sí? Entonces, hoy en día tenemos una sociedad donde fácilmente todos estamos en modo entretenimiento. Entonces, compramos más fácil un televisor que un libro. Compramos más fácil tal vez una boleta al cine que tal vez una boleta a una conferencia, ¿sí? Donde voy a aprender de un tema. Y cosas por el estilo, porque estamos más propicios o tenemos más la tendencia al placer, ¿sí? A una vida tal vez de pasarla rico, pasar el momento y cosas por el estilo, pero eso hace que nuestra sociedad se vuelva muy ignorante. Entonces, mucho entretenimiento genera mucha ignorancia. Tenemos que buscar ese entrenamiento, tengo que entrenarme. Entonces, formación continua, recurrente, permanente y aprender a aprender, tener actitud de aprendizaje y humildad para hacerlo. Mi recomendación es a que entre más vivamos, más aprendamos, ¿sí? Porque mucha gente no le añade sino años a su vida, no le añade conocimientos, no le añade nueva información, nuevas habilidades, mira, hasta por salud cerebral, ¿sí? Hasta por ejercicio del cerebro. Yo tengo que exigirme aprendizaje, un aprendizaje permanente. Entonces, como ya lo decíamos, no es solamente aprender para cualificar mi hoja de vida, para tener otro diplomado, otro cartón, otro diploma, otro título, sino para sentir la satisfacción de que no estoy perdiendo mi vida, no estoy perdiendo mi tiempo, o la facultad con la que he sido dotado en este mundo, en este universo, para aprender, para contemplar la realidad, para explicarla, para hacerme preguntas, para generar nuevas ideas, en fin. La sociedad necesita, pues, de su gente, sobre todo, necesita su cerebro, ¿sí? El principal recurso de un país es el cerebro de su gente. Lo lamentable es que muchas veces no se usa, tenemos que decirlo claramente. Y pues, ¿qué tenemos entonces al final? Pues unos recursos desperdiciados, ¿sí? Porque tenemos gente con facultad para pensar, pero no piensa, ¿sí? Ya bien lo decía Henry Ford, al ser humano lo que más difícil le queda es pensar. O con facultad para aprender, pero no aprende, ¿sí? Entonces, mi invitación es a que pienses, yo por eso siempre en mis discursos, y a propósito de la empresa que dirijo, que es Redúcate, yo le digo a la gente que no te importe un pepino tu destino, mejor redúcate. Porque, y eso sale de una canción de Shakira, que le dedica a ella a los seres humanos. Le dedica a los seres humanos una canción y la canción, hay una parte que dice, ahora estás aquí queriendo ser feliz cuando no te importó un pepino tu destino. Entonces, eso le pasa a más de uno. Recuerda que los años van pasando, recuerda que el tiempo no se detiene, el mundo no se detiene, el que se detiene eres tú. Dicen que Dios perdona, el tiempo no, el que se detiene eres tú. Entonces,
mi invitación es, y aprovechando esa pregunta tan importante que me haces, es a que tengas una actitud de aprendizaje continuo, a que aprendas de forma permanente, a que te inquietes por aprender, a que salgas de esa zona cómoda de simplemente entretenerte y te metas en la zona incómoda del entrenamiento. Hay que entrenarse. Si tú no has entendido que a este mundo viniste para incomodarte, no sabes nada de la vida. Y eso es lo que hoy en día pues vemos, que la gente no tiene ni idea de lo que es la vida porque siempre está buscando comodidad, ¿sí? Y esa comodidad lo que hace es que mata la facultad del cerebro para crear nuevas rutas neuronales, nuevas posibilidades para tu cerebro, y entonces la gente va teniendo más años y menos facultades en su cerebro, en su capacidad de pensar. Así es. Hoy en día hay un sinnúmero de maneras de poder enriquecerse, de poder aprender y mantenerse actualizado, ¿sí? Entonces, Jaime, nos gustaría que nos contaras también cuáles son las principales herramientas a las que podemos acceder hoy en día para formarnos y precisamente mantenernos actualizados. Bueno, pues hay varias, ¿sí? Hay una que me gusta mucho, se llaman los libros, así de simple, porque a veces en esta era digital pensamos que todo tiene que ser digital. Bueno, están los libros en digital, claro, los ebooks, pero resulta que hay investigaciones que nos muestran que el hecho de tener tu libro en la mano, ¿sí? Le va avisando al cerebro que hay que disponerse para el aprendizaje. Nomás pasar las hojas y eso te genera incluso unos estímulos hasta para tu sentido del olfato, ¿sí? El hecho de poder subrayar tu libro. Entonces yo soy partidario más de los libros, por ejemplo, en físico que en digital, pero eso va en gustos. Sin embargo, como te digo, hasta por investigaciones se ha referido la importancia del libro en físico para lograr aprender. Entonces, mi primera herramienta, la que más recomiendo, es la lectura, los libros. Él lo decía Bertrand Russell, carecer de libros personales es el colmo de la miseria. Entonces, hay que tener libros. Dicen que un buen amigo del hombre es el perro, pero yo también digo que un libro, ¿sí? Un buen libro. Entonces, mi primera recomendación ahí, herramientas, bueno, pues los libros hay que leer, amigos. Si no leemos, todos los líderes leen, son lectores. El mundo necesita cambio, el cambio necesita liderazgo y los líderes se hacen leyendo, ¿sí? Hay que leer. Además, porque la lectura es un muy buen negocio. Supongamos que al autor de un libro, por ejemplo, tengo acá este libro muy interesante que es el de Robin Sharma, El Club de las 5 de la mañana. Digamos que a Robin Sharma, supongamos un ejemplo, le tomó 10 años de aprendizaje condensar lo que escribió en este libro. ¿Listo? Y supongamos que yo compro el libro y lo leo en un mes. Pongamos un ejemplo. Entonces yo logré en un mes condensar las ideas más importantes que al autor le llevaron 10 años. Entonces, literalmente, cuando tú compras libros, cuando tú lees, tú estás comprando también tiempo, ¿sí? Y hoy en día que es tan escaso ese recurso. Eso en primera instancia, ¿verdad? Obviamente, hablando de herramientas, pues hoy día pues estamos inundados de herramientas y a veces queda uno agobiado y perdido dentro de tantas posibilidades y alternativas. Pero pues también soy muy amigo, y tú lo sabes, de este tema de lo digital. Entonces, pues no sé, si algunos no la conocen o no conocen algunas plataformas, nombro algunas. Hay una muy famosa para, por ejemplo, entrar y educarse incluso de forma gratuita, muchos cursos virtuales y demás, que es Coursera. Muy famosa, tal vez muchos la conocen, pero si no, pues tenerla presente, Coursera. Hay otra que es EDX, bueno, en español EDX, ¿sí? Que es también una plataforma muy interesante donde tú encuentras cursos, información. Y hay una que yo uso mucho y me encanta, que es Future Learn, ¿sí? En inglés, bueno, aprendizaje del futuro, ¿no? Entonces, hay que educarse para enfrentar ese futuro. Entonces, la plataforma es Future, es futuro, Learn, aprendizaje, ¿cierto? Future Learn. Esa yo particularmente la uso, es menos conocida que las dos anteriores y es una de las que yo más recomiendo pues a mis colegas y a mis estudiantes. Bueno, en general cuando me solicitan este tipo de información.
En línea general es eso, ¿no? Ahora, si tú tienes tu smartphone, pues déjame decirte que ese celular que tú tienes en tu cartera, en tu bolsillo, en tu escritorio, tiene más potencial, más fuerza que el primer computador que puso al hombre en la luna, ¿sí? O sea, el primer cohete que llevó al hombre a la luna. Entonces, hoy en día la tecnología, el mundo está en nuestras manos, ¿sí? Y a veces no sabemos usar esa tecnología. Mi invitación es a que veamos también, entre comillas, como herramientas, grandes mentores, ¿sí? A grandes mentores. Quisiera que tu audiencia pensara, por ejemplo, en este momento, ¿cuáles son mis 10 mentores más importantes? Yo a veces en mis charlas, conferencias, le pregunto a la gente, ¿cuáles son tus mentores? Entonces la gente me dice, ¿pero qué es eso? Entonces a veces ni siquiera el concepto de un mentor distinto a coach, ¿sí? La diferencia entre un coach y un mentor está en que el mentor ya fue a la montaña y ya volvió, ¿sí? Ya conoce el camino. Un coach se sabe tal vez la teoría, ¿sí? Pero el mentor ya vivió esa teoría. Por ejemplo, hablando de emprendimiento, conozco profesores que dan la clase de emprendimiento, pero nunca han tenido empresa. Bueno, dan la clase, informan, ¿sí? Se han leído muchos libros de emprendimiento. El mentor es el que ha tenido la empresa, ha quebrado, se ha levantado, ese es el mentor. ¿Cuántos mentores tienes? Y hay gente que me dice, mi mamá. Bueno, está bien, tu mamá. ¿Alguien más? Jesucristo. Bueno, muy bien, Jesucristo. ¿Alguien más? Y como que paran la cuenta ahí. Entonces mi invitación es, busca. ¿A quién sigues en Twitter? ¿A quién sigues en Instagram? ¿A quién sigues en Facebook? ¿Cuáles son tus contactos? Sí, en YouTube, ¿a quién sigues? Es puro, volvemos al tema, entretenimiento. Entonces, obviamente, la tecnología, redes sociales, que ya hoy en día más que redes sociales son redes de negocios. Entonces, ¿a quién sigues tú en Internet? ¿Cuáles son tus mentores? Vuelva realmente a esas personas a quienes tú admiras, a quienes tú quieres recorrer ese mismo camino que ellos han recorrido, que te inspiran. Entonces sería también en ese sentido una invitación a que no solamente pensemos herramientas como cosas técnicas o muy tecnológicas o muy como simplemente el mundo de las cosas, sino el mundo de las personas, ¿no? De los seres humanos. También somos herramientas de construcción o de destrucción, la decisión es de cada quien, pero obviamente pues sugiero buscar a esa gente que construye el mundo, que son líderes y que han mostrado verdaderamente que se pueden hacer cosas grandes siendo una persona común y corriente, pero sacando lo mejor de sí mismo. Súper. Gracias, Jaime. ¿Qué nos puedes contar con respecto a los nuevos cambios de la era digital? ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de empezar a emprender alterno al trabajo para aquellas personas que se encuentran en este momento también haciéndolo desde una organización? Muy interesante. Bueno, hay dos libros que quiero recomendar. Hay uno de Marta Ayer, ¿sí? Que se llama o titulado El fin del mundo, ¿sí? Española ella, una periodista. El fin del mundo se llama el libro, muy interesante, ¿sí? Y fíjate, el nombre un poco apocalíptico, ¿no? Entonces uno dice, wow, el fin del mundo, pues, ¿qué? ¿Será por la pandemia? ¿Qué será? No, es el fin de una era, es el fin de una forma de vivir, es el fin de una forma de proceder y de producir, y el inicio de otra nueva. Entonces, ese libro muy importante. Y hay otro libro que se llama Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer, muy conocido también, periodista. Y ambos libros te hablan a ti de esto que tú me preguntas, porque tiene que ver con esas tendencias. Entonces ellos han hecho investigaciones literalmente, o sea, Andrés Oppenheimer, por ejemplo, su libro es de investigaciones que refieren incluso a estudios de la Universidad de Oxford. La Universidad de Oxford es una universidad que tiene uno de los centros de investigación más importantes en el mundo, o el más importante en el mundo, en términos de el futurismo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué viene? Y claro, es un poco aterrador lo que viene, ¿sí? Porque pues viene pues mucho desempleo. Seth Godin, que es un experto en marketing, dice, el empleo está en vías de extinción. Entonces, ¿pero a qué empleo se refiere? Hay que tener cuidado con esto. Ese empleo que
es muy fácil de replicar por la inteligencia artificial. O sea, estas labores que son muy automáticas. Por ejemplo, no sé si yo trabajo en una fábrica y lo único que hago es meter algo en un frasco, supongamos, esa actividad está en riesgo o ese empleo está en riesgo porque pues viene la robótica. Mira, en Alemania se abrió hace como 3 años la primera fábrica de Adidas sin un solo empleado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Porque mucha gente se asusta y dice, entonces voy a perder mi empleo. Entonces, uno dice, bueno, todo lleva un tiempo y seguramente vamos a vivir pues unos años en esa transformación, pero sí hay que estar pendientes de hacia dónde vamos, ¿sí? Hay que estar pendientes cuál va a ser mi perfil en 10 años, en 15 años, en 20 años. Entonces sí hay una tendencia muy marcada que es típica de lo que es la cuarta revolución digital, se llama la industria 4.0. Bien, el gobierno alemán se bautiza de esta forma a esta nueva revolución industrial. Eh, Vienen las tecnologías 5G, implica, digamos, un impacto inmenso en la forma como se procede en todos los escenarios de la vida, incluso la vida cotidiana, ¿sí? Fíjate nomás cómo nuestros celulares nos han impactado hoy en día nuestra vida cotidiana. Entonces, a veces, no sé, hasta en la casa, una mamá, para decirle a sus hijos, ya está servido el almuerzo, y pues yo que trabajo mucho con padres de familia, muchas mamás me dicen, Jaime, yo a veces es por WhatsApp, ya pasen a la mesa, ¿sí? Para que me escuche. Entonces es una cosa loca todo esto que ha pasado, pero fíjate, es el impacto, ¿no?, que tiene las tecnologías. Entonces sí va a haber un impacto grande. Tienen profesiones que van a ir desapareciendo paulatinamente o se van a ir transformando. Y no hay nadie que se salve. En el libro de Sálvese quien pueda, Andrés Oppenheimer habla de las profesiones que, por ejemplo, están amenazadas a un 99%, un 98%, un 97%, etcétera. Pero todos en últimas somos amenazados y él lo que invita ahí es no asustarse, porque uno habla de la palabra amenaza y todo el mundo como que lo asocia a peligro y sálvese quien pueda, como dice el libro, corran. Y no, hay que tomarla con mucha tranquilidad, mucha calma, porque tenemos las condiciones para que, independientemente de que llegue esa nueva realidad de la era tecnológica, de la era digital, ya está ahí, y que se ha agudizado mucho más con el tema de la pandemia, pues los seres humanos siempre podemos estar mucho más adelante, pero eso dependerá de la decisión de cada quien, como decimos ahora, de cómo me cualifico, cómo aprendo y cómo no me vuelvo fácilmente reemplazable simplemente por un computador o por un robot, ¿sí? Así es. Oye, o sea, si yo soy cajero en un almacén, pues chévere ser cajero en un almacén, pero yo no puedo pretender que dentro de 20, 30, 40 años yo vaya a seguir siendo el cajero de un almacén. Pues los cajeros hoy en día están siendo reemplazados, ¿sí? Y cosas por el estilo. Entonces mi invitación es a que entendamos que viene pues una ola inmensa de cambios tecnológicos, lo que llamamos esta era digital, y que la salvación va a estar en lo que hablábamos al inicio. ¿Qué tan creativo eres? La creatividad. O sea, el que tenga imaginación, el que tenga creatividad. Por eso la frase de Albert Einstein, que hoy día cobra mucha más relevancia, y es la imaginación es más importante que el conocimiento. Eso no quiere decir que el conocimiento no es importante, hay que tener conocimiento, pero hay que sobre todo trabajar mucho la capacidad imaginativa, ¿sí? Imaginativa. ¿Quieres mantener tu empleo? ¿Quieres ser alguien indispensable en la empresa donde trabajas? Entonces te invito a que tengas muchas habilidades para crear, para innovar y para tener inventiva, ¿no? Inventiva, eso es ser inventores, volver a ser niños, ¿sí? No hay que ir a ningún posgrado, ahí es que volver a la esencia de lo que somos, a ese elemento que es genuino, auténtico en cada uno de nosotros. Ese niño que era explorador, que era juguetón, que hacía experimentos, que ensayaba cosas y que no le daba miedo proponer ni preguntar, ¿sí? Entonces hay que desacartonarse mucho, y ese es otro de los retos que tiene la academia, ¿no? Desacartonar el discurso y volvernos mucho más auténticos, ¿no? A veces la gente sale de las universidades y se cree más el título que ellos mismos, o sea,
No, tú no eres un título, eres tú. Y ahí es cuando empiezan los problemas. ¿Quién eres? ¿Quién eres para este mundo? Entonces es eso, más o menos, en resumen, ¿no? Porque esto, pues, es un escenario, pues, complejo, amplio, pero en resumen es eso. Listo, así es, muy bien. Bueno, mira que conozco personas que les interesa el tema de empezar a emprender, de empezar a mirar cómo es esto, ¿sí? Pero lo que tú dices, les da miedo, no se arriesgan o quieren continuar en algo en lo que saben que son buenos y que les va bien, ¿sí? Entonces quisiera que tú nos dijeras qué se necesita para empezar a emprender. A ver si la gente se Sí, anima y lo empieza a hacer, claro. porque eso es un tema fundamental. Bueno, pues muchos, precisamente yo soy mentor de emprendimiento, ¿sí? Como te decía ahora, he recorrido el camino, o sea, yo ya he subido y bajado la montaña varias veces, la montaña del emprendimiento, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque pues en mi historia particular el emprendimiento llega como, mejor dicho, la única posibilidad que tenía literalmente para poder comer. Entonces, pues no hubo de otra, fue emprender, ¿verdad? Entonces, pues yo le agradezco hoy en día a la vida esa adversidad, ¿sí? Dicen por ahí una frase, lo mejor mata lo bueno. Uno a veces a los hijos les da tantas cosas que sin querer les está limitando la posibilidad de desarrollar habilidades para que ellos mismos solucionen problemas. Entonces uno les soluciona la vida a los hijos y los vuelve unos inútiles, a tal punto que llegan a los 18 años no saben hacer unos huevos pericos, un chocolate, o sea, cosas así tan elementales. Pero bueno, eh, ¿qué sucede? El emprendimiento pues hace parte, como yo decía ahora, de esa cuestión natural. O sea, todo ser humano es emprendedor. Mucha gente me dice, es que yo no soy emprendedor. Digo, pero si llegaste aquí caminando, entonces explícate, por favor. ¿Cómo así, Jaime? Claro, cuando eras apenas un bebé, ¿cierto? Hubo un momento, un día en que intentaste ponerte de pie, ¿cierto? Gateabas, te sentabas, lo que sea, intentaste ponerte de pie e intentaste dar un paso y luego otro paso y te caías y te pegabas contra una pared y la puerta y llorabas, pero lo seguías intentando hasta que un día, pues tu mamá o tu papá o el que sea dijo, ya camina, logró caminar. ¿Sí? Bueno, pues imagínate, así eras un ser que quería algo y le tocó a uno mismo aprender. O sea, no es alguien que te metió en un curso, no, eres tú que tuviste ese impulso, que dijiste, no me puedo quedar sentado toda la vida, ¿sí? No puedo quedar quieto toda la vida, tengo que moverme y empiezas a emprender. Eres hasta unos meses antes y tenías 3 meses y estabas 3 meses de vida y estabas en un corral, en una cuna y había un móvil arriba y cómo ves todo al bebé. Intenta agarrar el móvil, ¿cierto? Intenta, ¿sí? Agarrar o darle la vuelta. O sea, eso es emprendimiento, ¿quién lo creyera? Es tener iniciativa, tener valentía, tener una meta, es desarrollar una nueva habilidad, es no quedarse quieto, es caerse y volverse a levantar. Eso es emprendimiento. Emprendimiento no es que tú ya lograste tener una multinacional y eres multimillonario. Claro, todo es un proceso. Si esa es tu meta, pues empieza ya. Entonces, en cuanto al emprendimiento, mi invitación es a que te reconozcas verdaderamente que esa es tu naturaleza. O sea, tú vienes dotado para ser un emprendedor. ¿Sí? Claro, ya venimos con la cantidad de desafíos de la sociedad y del mundo de la productividad y pues tienes que añadirle a, eso, a esa condición natural una cantidad de nuevos elementos. Entonces tienes que saber, no sé, por ejemplo, de cómo establecer un plan de negocio, de cómo manejar las finanzas de tu empresa, de cómo manejar una sociedad, de cómo se registra tu marca, bueno, y otra cantidad de cosas que pues hacen parte de ese mundo de los emprendedores. Pero, así como hacíamos alusión a que tienen muchos desafíos en la economía, ¿sí? Por la fluctuación de los empleos, una cantidad de amenazas que también tenemos, etcétera. Entonces, el emprendimiento es una gran alternativa para muchos, ¿sí? Puede ser que en este momento no sea tu interés montar un negocio, puede ser que en este momento no sea tu interés independizarte, y está bien, o sea, no tiene por qué ser así. Sin embargo, volvemos al punto de cuidado con el estancamiento.
Es decir, si tú tienes un empleo, cuidado con quedarte, como decimos coloquialmente, en la zona de confort y quedarte ahí, porque si emprender es un riesgo, pues quedarse en un empleo o depender de una sola fuente de ingresos es aún más riesgoso, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que ir creando alternativas. Entonces, para emprender, pues obviamente se requieren habilidades, te invito a desarrollarlas. Y entender que el emprendimiento es el antídoto contra la pobreza. El mundo realmente lo cambiamos los emprendedores, no lo cambian los presidentes, ni ningún gobierno ha cambiado el mundo. Por ejemplo, el que se inventó Facebook no ha sido presidente de ninguna nación y él prácticamente cambió el mundo, ¿sí? Steve Jobs no fue ningún político, no, fue un emprendedor y cambió el mundo, ¿sí? Los emprendedores tenemos que ser creativos y es salvar también, es transformar una realidad. Y si quieres poner un negocio, no pienses, por ejemplo, en cuánto dinero quieres ganar. Más bien, enfócate en cuáles son los problemas que quieres solucionar, ¿sí? Yo por eso digo, más que emprendedores, somos solucionólogos, ¿sí? Porque ese es nuestro trabajo, solucionar problemas. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene, si hablo de un negocio, mi cliente, y cómo yo le voy a ayudar a solucionar, a superar ese problema? Entonces, sí, en definitivamente, pues yo soy un amante del emprendimiento porque pues a mí me salvó la vida, me la sigue salvando todos los días, me salvó, gracias al emprendimiento yo tengo el futuro asegurado. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay que querer el emprendimiento, no verlo como algo pues muy imposible, sino algo como algo muy, incluso muy interesante, ¿no? A mucha gente le suena, ¿no? Pero aquí aclaro algo, por si acaso piensas que un emprendedor es el que está pues en la playa, viendo cómo crecen sus cuentas en el banco y durmiendo hasta el mediodía, ese no es un emprendedor, eso es una imagen falsa que se ha creado de la gente supuestamente exitosa. Hoy en día la gente más exitosa del mundo es la que más trabaja, son los que más trabajan. Entonces, si tú estás hecho, crees que estás hecho, hecha para las grandes ligas, para trabajar fuerte, trabajar duro, pero trabajar también inteligentemente, entonces creo que ahí hay un elemento clave para que empieces a ser un emprendedor. Es estar listo para soportar muchos golpes, muchas caídas, muchas decepciones. Y como diría Buda, Buda tenía una frase buena, disciplina tus decepciones. Me encanta esa frase de Buda, ¿sí? Disciplina tus decepciones. Buenísimo. El principal trabajo de un emprendedor es el trabajo en uno mismo, no es el trabajo en su negocio. Porque el negocio, todo negocio crece en la medida en que crezcas tú. Y bueno, tal vez no todo el mundo estaría preparado para eso, para esos desafíos. A mucha gente le gusta tal vez una vida más cómoda, ¿sí? Y la decisión es de cada quien. Pero Así es. claro, me encanta que pongas un poco el tema en este canal, en esta audiencia tuya, donde tú pues ayudas a la gente a conseguir un trabajo, a ser exitoso en su trabajo, pero también tú en este espacio te estás invitando a reflexionar, ¿sí? Decía Sócrates, una vida sin reflexionar ni siquiera merece la pena de ser vivida. Entonces me encanta que este espacio sirva para eso, para que yo como empleado por lo menos reflexione, entienda que aquí encuentro en este canal contenido de valor a través de estas sesiones que tú amablemente gestionas y puedo empezar a inquietarme y a mejorar día a día. Listo, Jaime. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente estamos ya cerrando porque no tenemos más espacio. Realmente este tema del emprendimiento digital es muy, pero muy amplio. Jaime nos contó aquí algunos elementos y aspectos fundamentales para todas aquellas personas que nos están viendo, que quieran arrancar. O sea, la decisión está en sus manos. Quiero contarles que yo pues soy felizmente emprendedora, muy contenta con lo que estoy haciendo y pues Jaime, como lo decía, él es mi mentor, ¿sí? Él es un gran mentor, una persona precisamente a quien admiro muchísimo, que me ha enseñado muchas cosas y que me ha motivado a seguir adelante, en que emprender sí es posible, ¿sí? Entonces, si ustedes, querida comunidad, están interesados en este tema del emprendimiento, si les motiva, si les llama la atención, los invito
a que sigan a Jaime Iván Silva. Ya nos va a contar dónde lo podemos encontrar en sus redes sociales, en sus páginas, un poquito de lo que él hace y cómo los puede apoyar para que ustedes se motiven y lo hagan. Entonces, Jaime, adelante, ¿dónde te podemos encontrar? Gracias, Adrián. Bueno, sí, precisamente, y en la respuesta anterior no hablé específicamente del emprendimiento digital, pero diríamos que es obvio que hoy si quieres emprender, o sea, es digital. Decía Bill Gates, en el siglo XXI habrá dos tipos de empresas, las que estén en Internet y las que no existen, ¿sí? Entonces, hoy es así. Si tú vas a emprender, es en digital. Si tienes un negocio físico, pues entonces vas a crear una estrategia híbrida. Quiere decir que sigues en lo físico, pero lo apalancas o lo alimentas o lo nutres con una estrategia digital. Bien, a mí en redes sociales me pueden, o redes de negocios, que prefiero ya llamarlas así, me pueden seguir o buscar y encontrar en Facebook. Bueno, mi perfil personal es Jaime Iván Silva, o sea, mi nombre, igual en YouTube. Lo mismo en Instagram, @Jaime Iván Silva. También tenemos la fanpage en Facebook, que es de la empresa Redúcate, una sola E, que es Red de Educación, Transformación y Emprendimiento. Redúcate con K, ahí nos pueden ubicar. Y tengo un podcast que he venido alimentando las últimas semanas, vamos en el episodio 26, en donde hablo de varios temas y hago hincapié en el emprendimiento, ¿sí? En Spotify, pues me pueden encontrar, hay varias plataformas, Anchor, Spotify, pues, etcétera, pero ahí también me pueden escuchar unas recomendaciones que yo comparto y experiencias que comparto en torno a este gran desafío que tenemos de emprender y emprender en el digital. Pues yo tengo varios infoproductos, varios infoproductos ya hemos ido creando. Incluso ya hoy en día me considero, pues claro, psicólogo, y ya mi apellido en la marca es infoproductor, entonces soy psicólogo infoproductor. Mi nicho de mercado es colegios, padres de familia, entonces el mercado de lo educativo, y venimos creando pues cada vez más pues productos digitales, porque ahí está el gran negocio, ¿no? A pensar en eso. Hoy día el negocio de los infoproductos mueve 355 millones de dólares al día y viene una tendencia gigante hasta el 2025, va a ser una bonanza increíble. O sea, el que no esté en ese negocio, creo que está haciendo un muy mal negocio. Entonces, ahí está la invitación. Listo, Jaime. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar nuevamente pues hoy acá con nosotros. Esperamos que se presente otra oportunidad donde nos puedas compartir mucho más de todos tus conocimientos, de tu experiencia y de todo lo que has logrado, que es bastante valioso. Entonces, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Claro que sí. Un saludo a todos y bueno, muchas felicidades. Gracias. Chao a todos. Chao.